Bienvenido a una nueva edición. Quien les habla, Cristian Batista, cariñosamente Mutombo, la cuarta leyenda. Hoy estaremos hablando de los motines que se originan dentro de las prisiones. Recordándome aquel motín en el año 1996 en la penitenciaría La Victoria, donde más luego, un mes después, nos trasladaron a la penitenciaría Cárcel Kilómetro 15 de Asua. Señores, ¿por qué se originan tantos motines dentro de una prisión? Hay que tomar en cuenta varios factores importantes. Y quiero hablarle del factor número uno que lleva casi siempre a que se originen ciertos motines dentro de la prisión. Recordando que quienes lo que controlan, custodian, guardan, protegen y velan una prisión es el alcalde y los militares o policías de cualquier recinto. Los presos que controlan una prisión, dentro de la prisión, es porque así lo permite el alcalde o lo permiten los que tienen el control de X prisión. A veces hay reclusos que la policía se valen de ellos para poner el orden en los demás reclusos. Cosa que no debe de suceder en ningún recinto. Porque el reo es una persona que debe de ser disciplinado por alguien que sea disciplinado. Por eso le voy a hablar del punto más importante en una prisión. Y es la vida moral de quienes gobiernan o dirigen o están al frente de cualquier recinto a nivel mundial. Todo tiene que ver con la formación moral de los que gobiernan. ¿Por qué suceden muchísimas cosas? ¿Por qué motín? ¿Por qué se ven tanta sustancia y todo tipo de arma aún dentro de una prisión? Por la corrupción. Cuando los que gobiernan son corruptos, cuando los que velan son corruptos, por eso se originan casi siempre los motines. Cuando hablamos de la palabra corrupción, esta palabra proviene del latín corruptio. A su vez, este término se deriva del verbo latino que significa echar a perder o destruir o pervertir. El significado original, etimológicamente, la corrupción alude a la acción de romper o quebrar algo de manera profunda. Representa una alteración, desintegración o descomposición. Originalmente, los romanos usaban esta palabra para describir alimentos que se descomponían o cosas que habían perdido su forma original. Con el tiempo, la palabra pasó de un sentido físico a algo que se puede romper, a un sentido moral o social. Por lo tanto, simboliza la ruptura de normas, de leyes, de valores éticos. El filósofo Aristóteles ya utilizaba esta palabra similar en griego para hablar de la degeneración de las formas de los gobiernos. Pero hay algo muy importante que Jesús enseñó también. Jesús enseñó en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, verso 19, y San Marcos, capítulo 7, verso 21, Jesús enseña que la fuente de nuestras acciones y pensamientos impuros están en el interior de nuestro ser. Jesús se refiere
que todo inicia desde adentro, desde el corazón. Cuando hombres perversos, de mal corazón y de pensamientos extraños gobiernan y dirigen, por eso se ocasionan estos tipos de caos dentro de la prisión, ya sea que porque lo que dirigen al tener la corrupción abusan del reo, reprimiéndolo, golpeándolo, torturándole o dándole todo tipo de tortura sin piedad. Los centinelas, el alcalde, coronel, cualquier rango que esté depuesto en una prisión, están para velar, guardar y resguardar la integridad de cada reo que se encuentra en una prisión. Recuerden el caso muy mencionado de aquel coronel llamado Benito Díaz Pérez. Hay gente que han hablado en favor, otro en contra, pero lo que sí se sabe es, conforme a la palabra, este hombre, porque la gente cree que la corrupción es solamente esto, o solamente personas que extorsionen. Cuando usted hace uso de su poder para abusar y no para reformar, usted se convierte en una persona corrupta. La corrupción abarca en el ámbito humano y espiritual, social, abarca muchos renglones. No solamente es aquel que extorsiona. Cuando usted hace uso de su poder, valga la redundancia, para abusar de un reo de manera inadecuada, usted es un corrupto. Muchos testimonios de muchos jóvenes y de muchos hombres, ya personas muy avanzadas en edad en este tiempo, que pasan los 40, dan esos testimonios. Cuando Díaz Pérez decía abajo ahí y le daba 10 triple, 10 doble, eso es abuso policial. Y son cosas que, aunque algunos lo hayan visto bien, no está bien moralmente. Eso es corrupción. De extorsiones que pasaban dentro de la cárcel, estando Benito Díaz Pérez en el control como coronel. En sus abusos habían cuarteleros y policías que abusaban del reo, que ese reo en ocasiones se le formaban expedientes sin ellos hacer nada, y esos policías vivían joseando para sacarte de la lista, para que no te den tu pela. Tienes que darme tanto, tienes que darme tanto. Y entonces ese reo tenía que conseguirle ese dinero a ese policía para que lo sacara de la lista y no le dieran 10 doble o 10 triple. Eso se llama abuso, corrupción de poder. Habían presos que tenían que estar fríos y sacarle la primera comida si cocinaban o si hacían cualquier cosa para mantenerse frío con el cuartelero o con esos policías. Entonces eso se llama corrupción, abuso. Que aunque personas que estuvieran ahí presos y hayan sido personas que estuvieran por diferentes casos, eso no le da el derecho a ningún coronel o alcalde de abusar del reo. Los coroneles y los alcaldes están ahí para velar, para guardar la integridad de ese reo, no para abusar de ellos. Y si bien, si hay reos caco caliente o cabezadura que deben de ser disciplinados, se disciplinan, pero no se abusa de ellos. Porque militares y policías y alcaldes están en una prisión para mantener el orden de esa prisión sin abuso. ¿Por qué existe la sustancia dentro de una prisión? ¿Por qué existen todos tipos de armamento dentro de una prisión? ¿Quién es el culpable? Lo que está a la vista, como dice un dicho, no necesita espejuelos. ¿Cómo se le puede explicar a la población
La población sabe en realidad, por los hechos y la cantidad de testimonios que existen, que si existe cualquier objeto cortante o pulsante dentro de una prisión, o que dispare con presión una munición, los culpables y responsables son los responsables de velar por la seguridad de esos internos. Si existe corrupción dentro de una prisión, si hay armamento de todo tipo dentro de una cárcel, los responsables son los que custodian la cárcel. Porque ellos son los que tienen el control. Ellos son los que revisan los que van de visita. Revisan a los hombres, revisan las mujeres. ¿Y cómo usted puede explicar que un reo tiene un celular dentro de una cárcel si usted revisa a los que van a visitar a los reos? Ahora quieren reprimirle al reo la visita, pero los responsables de que eso esté dentro no son la visita. No, porque se supone que usted revisa. Usted revisa la visita cuando va a visitar a su reo. Entonces, si usted la revisa, fue porque usted no le encontró nada. Y si esa visita entró algo, pues ¿quién es el culpable? Entonces, ¿cómo le puede explicar que un reo dentro de una prisión ejecute varias personas con este tipo de armas? Entonces, no hay que buscar ninguna lógica ni darle vuelta al tornillo, buscando de que una lógica, una razón para saber quién es el culpable. No hay que darle tanta vuelta al asunto. Entonces, los que manejan y dirigen nuestras prisiones deben de ser severamente sancionados. ¿Por quién? Por el Estado, para que todos vean y teman. Cuando policías o centinelas corruptos estén involucrados en estas acciones, deben de pagar con cárcel y ser votado públicamente, deshonrosamente, para que la gente o el mundo se dé cuenta de que ese ser humano es un perverso, es un corrupto y que hay que tener cuenta con él. Porque si bien cierto sabemos que un reo es perverso, más perverso es el que le permite la corrupción a ese reo. Recuerdo la vez aquella en el 1996, estando en la prisión de La Victoria, donde se originó un motín que duró varios días, donde allí se les entregó las personas que habían sido ejecutadas por los policías o los centinelas que estaban guardando en ese momento. ¿Usted sabe qué hacían? Afuera, que llegaron a hacer, que donde el difunto o el occiso era sacado para afuera por haber sufrido una de baja por un disparo de un policía, entonces en ese disparo le daban con un objeto pulsante para que se identificara que no fue con este tipo de arma o con el arma de un centinela, sino que para echarle la culpa al reo de que esa persona murió o falleció o fue dado de baja o fue desvivido por mano de un reo. Entonces, cuando se originó ese último motín que yo presencié estando en La Victoria, por eso se mantuvo, varios días se mantuvieron esos que habían sufrido la de baja en un freezer dentro de la prisión, hasta que no llegara el director de prisión. Porque cuando se le entregaba a los coroneles, ellos hacían su informe a su manera. Pero ya estando el procurador o el director de prisión presente, no le podían venir con esas historias. Pero por eso se mantuvo
se mantuvieron varios días dentro de un freezer en la cárcel, donde allí se habló con el director de prisión y se llegó a la conclusión de que si entregaban, que qué querían para que entregaran y se estuvieran tranquilos y no hubiera más problemas. Donde allí Alberto pidió que todos los que estaban en calidad de menor, porque hay presos que han llegado a la cárcel como menor, y entonces cumplen año como mayor y lo sentencian como mayor. Aunque yo entiendo que la pena a los menores hay que endurecerla porque hay muchos menores salidos del tieto. Hay menores que ya con 16, ya llegando a los 17, le han dado para abajo a 3 hasta 4 gente. Entonces hay que endurecer la pena con los menores porque están de su cuenta. Siempre han estado de su cuenta y han sido protegidos por la ley. Y salen, campo que hicieron un daño y cuando salen otro daño, otro daño, otro daño, otro daño. Y siguen haciendo daño que cuando usted viene a ver, Chuquito, le dieron para abajo muy menor. Pero ¿cuánto daño ya había hecho ese joven? O sea que si lo hubiesen encerrado en la segunda, la primera o segunda había sido endurecida la pena, ese joven no hubiese hecho tanto daño. Porque la justicia debe de tener mano dura, pero sin abuso. Cuando se habla de mano dura, no se está hablando de abuso. Se está hablando de reprimir la corrupción. Pero esto, cuando se habla de reprimir la corrupción, no solamente se habla del civil, también de aquellos militares o policías que estén involucrados en cualquier acto de corrupción. Porque si bien es cierto, a un civil se le forma un intercambio de ¿por qué al policía o al militar no? Cuando usted se da de cuenta de que un militar o un policía esté en corrupción, también se le puede planificar esos famosos intercambios de. Pero siempre sufre, ¿quién? Como dice el dicho, el que no es tigre, el más pariguayo. Entonces, cuando nos trasladan de la Victoria al 15 de Asua, que Alberto negoció que soltaran a los menores, en ese lazo de tiempo, cuando empezaron a soltar los menores, soltaron a Robert Papeleta, difunto hoy, soltaron a aquel joven de Los Pinos, que se me fue el nombre ahora mismo, Pilón, y soltaron unos cuantos. Entonces la delincuencia en la calle se disparó. Los medios empezaron a decir por qué se había disparado en 2 días la delincuencia en el país, y era porque de la Victoria habían soltado cientos de presos, el cual detuvieron esa acción de soltar los presos, donde ahí los controles en combinación con los alcaldes cambiando la tarjeta, haciendo su situación, soltaron muchas personas que no debían de ser sueltos, que lo que salieron fue a hacer daño, porque en esa vuelta Pilón le dio para abajo a un sargento de la policía. Ahí fue que vino el caso de Robert Papeleta, cuando le da para abajo al embajador israelí delante de su familia. Ustedes conocen ese caso. Pararon entonces la salida de esos presos menores que habían caído en calidad de menor, pero ya no se querían en la Victoria. Alberto no lo quería en la Victoria. Entonces negociaron para que lo llevaran a la cárcel del 15 de Asua, el cual la cárcel es un lugar que le llamaban el Sisal de Trujillo. Tiene una historia terrible, el cual podríamos contar de nuevo más adelante. Esa cárcel fue preparada a vapor, reestructuraron algunas cosas, organizaron algunas cosas y la convirtieron en lo que hoy es el kilómetro 15 de Asua, donde allí llegamos por primera vez 365 presos a ese lugar, donde allí se originó en un mes 11 motines, y en ese lugar donde habían tantos hombres que habían caído como menor, pero que ya tenían 30 y pico de años, 28 y así, ya tenían 7, 8, 11 y hasta 14 años presos. Ya habían, me recuerdo de preventiva, que cayó de 17 y tenía 17. Daniel del Capotillo, 11 años. Alexi
de aquí de Cristo Rey, 8 años preso, y así habían diferentes tipos de presos con diferentes tiempos ya, que habían caído con 17 años, pero ya llevaban muchos años presos, pero eran jóvenes que desde temprana edad ya ellos habían hecho demasiadas acciones inadecuadas. Entonces en aquel lugar me recuerdo que en uno de esos motines le dieron un gas lacrimógeno, fue disparado y le dieron en la cabeza a un reo que no lo desvivieron en ese momento por misericordia de Dios. Pero eso le sumió esa parte ahí, y de ahí entonces le pusieron bombazo. Era una cárcel inquietante, donde después de haber nosotros estado ahí en un mes, nos visitó el que era procurador en ese entonces de la República Dominicana, Abel Rodríguez del Orbe. Nos visitó ese día. Pero ese mismo día se originó un motín, y estando el procurador general en la puerta, que nunca se había parado ningún procurador en la puerta de ninguna cárcel, el procurador fue a visitarnos nosotros, porque nosotros estábamos renuentes, no estábamos recibiendo visitas, no estábamos recibiendo alimentos ni nada de eso, y él fue a hablar, porque lo llevaron ahí para irlo soltando paulatinamente, según ellos, pero eso fue un engaño. Fue para podernos sacar la victoria y tenerlo ahí en ese lugar. No había pensamiento en realidad de que eso fue una cárcel provisional. Pero cuando el procurador fue con 37 libertad en la mano. Fueron a considerar lo que ya llevaban mucho tiempo, para ir paulatinamente soltando a los demás, según ellos. Pero ese día se le tiró una piedra y se le faltó el respeto al procurador, el cual el procurador dio la orden de que se declarara cárcel pública y que no soltaran a nadie. Entonces lo que procedieron fue a trasladar 72 presos de ese lugar y llevarlo a la cárcel menor de Najayo. Mi hermana estaba ahí ese día de visita. Entonces se declaró cárcel pública, y en un lazo de 5 meses a 6, entonces empezaron a procesar para llevar, y las personas que caían presos, sea que vinieran detrás o que cayeran nuevos, empezaron a llevarlo para el 15 de Asua. Entonces ahí se declaró una cárcel pública, que cuando los presos llegaban a aquel lugar era terrible. La cárcel empezó a sonar de una manera tremenda. Los motines en la cárcel, cuando hay corrupción, cuando hay sustancia, es porque hay una componenda con lo que velan, con lo que guardan, con lo que custodian una prisión. ¿Usted tiene constancia de eso? Sí, claro, tengo constancia de eso. Porque dentro de ese lugar fuimos de las personas que primero entró sustancia dentro de ese lugar y vendió sustancia dentro de ese lugar. Y no era mi familia que lo entraba, sino un policía. Y no solamente vendí un tipo de sustancia, sino diferentes tipos de sustancia, y aún hasta licor. Todo eso está prohibido dentro de la cárcel. ¿Cómo y quién lo entraba? Los que guardaban y velaban la prisión. Entonces, la corrupción provoca acciones de los internos hacia los militares, y muchas veces también por los abusos. A veces se originaban allá movimientos, motines dentro de la cárcel, porque no nos mandaban el agua a tiempo. Porque hay policías que son más perversos que otros, o más malignos que otros. A veces no querían mandar el agua. Llegó a originarse tensión en la cárcel, porque ya iban a ser las 9:00 de la mañana, día de visita de los internos. Por ejemplo, cuando yo caí preso, era sábado y martes. Después lo cambiaron miércoles y domingo. Y un domingo en la mañana, cuando la familia de uno viene a visitar a uno, que a las 9 o a las 8:00, casi a las 9 de la mañana, no haya llegado el agua. En un lugar que ya desde las 6 de la mañana hasta las 9 siempre llegaba el agua. Y que ya van a ser las 9. La visita entra a las 10 en el 15 de Asua. Y que todavía
no haya llegado el agua para uno asearse y limpiar la celda, entonces eso provocaba un movimiento, un sacudimiento. Porque el policía que se encargaba de abrir para que llegara el agua, no le había dado la voluntad de hacerlo. Entonces ahí se originaba un movimiento que había que sonar la puerta, ese movimiento. Entonces, cuando se hacía muchas veces ese tipo de presión, y más día de visita, entonces ellos cedían. Por eso es que a veces los internos se ven muchas veces obligados a entrarle palito de fósforo a los candados, o a poner un candado ellos mismos, o a hacer algo. Agarran colcha, agarran sábana, buscan un cerillo y hacen su juidero. Muchas veces arriesgándose a que le den para abajo, cuando ya no aguantan más los abusos. Entonces eso sucede muchísimas ocasiones, que cuando usted mira real, los culpables son los que gobiernan por los abusos. Y muchas veces también hay presos. Imagínense un preso dentro de la cárcel, con un mal genio, con un mal carácter, que está acostumbrado a darse su vaina y a beberse su traguito, y que entonces esté en un lugar donde lo supriman y no tenga nada de eso, vive una vida, como se dice, aburrida. Entonces encima de eso, que vengan abusos también, una mala comida. A veces policía o el que se encarga de la lista no te avisa que tú tienes que, porque no te avisa que tú tienes que ir, porque eso pasó muchísimas veces, que la lista no había llegado tanto la lista ahí, porque había policía que tú tenías que mojarle la mano para que te revisaran la mascota en la lista, si había llegado ya de que tú tenías que ir para justicia, porque hay personas que quieren hacer su proceso rápido. Imagínense el 15 de Asua, que a veces la lista se tardaba y que tenían que mandarla con tiempo, a veces el policía no llegaba, o a veces el policía se demoraba en el camino, que el policía llegó tarde, entonces no lograron pasar la lista antes de que nos encierre, y había que pasar la lista temprano en la mañana y tú no sabías si había llegado, tu nombre estaba ahí o no, porque cuando lo anuncian de que mañana a tal hora fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, para justicia, y que no te lo informen un día antes, y que entonces todo eso provocaba situaciones, porque había policías que había que darle su menudo para que te busquen en la lista, para ver si, ¿entiendes? Y a veces habían personas que también en el principio del 15 de Asua no tenían dinero para pagar el pasaje a ellos y pagar el pasaje al custodia, pero el que tenía dinero y se quería mover rápido, pues agilizaba rápido, porque había personas que querían poner su vía corpo, porque es un desespero. Ponían a la familia rápido. Esto es terrible aquí, esto se pelea cada rato aquí, todo el mundo con su objeto cortante, esto es un lío, porque el 15 de Asua era una zozobra. En ese tiempo eso era terrible, todos los días se peleaba. Los presos vivían una vida aburrida, no había nada que hacer, no había deporte, no había nada con qué entretenerse. Entonces, ¿por qué suceden tantas cosas? Por la corrupción. Mire, esta cárcel nueva, donde se presumen que ahí no hay ningún tipo de nada, ni sustancia. ¿Y cómo es que ahora hay celulares? ¿Cómo es que ahora hay sustancia? ¿Cómo es que ahora hay alma? ¿Cómo es que ahora hay de todo? En una cárcel nueva. ¿Quién tiene la culpa? No hay que darle mucha vuelta a la cosa. Todo el mundo sabe que los culpables son los que tienen el control de la cárcel. Y esto se ha visto, señores, que a los militares y policías aumentan. Y ni aún así dejan su mala costumbre. Hasta una próxima entrega, mi gente. Se despide de ustedes su hermano y amigo Cristian Batista, cariñosamente Mutombo, la cuarta leyenda.